Bienvenidos al canal de DCCAD, a esta nueva sección Chapa Metálica. Estaremos realizando una serie de videos referentes al uso de esta herramienta. Como ya sabemos, chapa metálica se utiliza para el trabajo en láminas. Lo más importante es que nos permite desplegar la chapa o desplegar la lámina para obtener el desarrollo de lámina. Bueno, aquí vamos a empezar a determinar los cortes y dobleces que va a llevar la pieza hasta obtener un producto terminado. Antes de comenzar a utilizar la herramienta, vamos a ver algunos aspectos importantes. Bueno, vamos a pasar aquí a este archivo. Rápidamente, al saber que estamos trabajando con una lámina, vamos a tener espesores definidos o iguales en toda nuestra pieza. Y asimismo, vamos a tener cortes y dobleces. De esta manera vamos a poder determinar medidas externas y medidas internas para el perfil que queremos obtener o la pieza requerida. Entonces, una vez que sabemos que necesitamos un espesor específico, debemos conocer que los espesores de las láminas se miden en calibres. Por ejemplo, podemos tener un calibre 29 con un espesor de lámina nominal o el ideal de tan solo 0.38 milímetros. Y asimismo también podemos tener una lámina calibre 10 con un espesor nominal de 3.4 milímetros. Esto es importante. Bueno, vamos a regresar para acá. Una vez que pues identificamos que las láminas se manejan en calibres, vamos a pasar para acá. Una cosa importante al momento de estar haciendo chapa metálica y que va referente pues a la manufactura de nuestra pieza por chapa metálica es considerar el factor K. El factor K se encuentra exactamente en la misma posición o determina la fibra neutra de la lámina. Y de acuerdo al espesor de la lámina, SolidWorks nos recomienda un factor K para cada espesor. Por ejemplo, de 0.6 milímetros a 3 milímetros, el factor K puede ser de 0.3. Asimismo, también para espesores de 3.4 hasta 6 hay variaciones entre un factor K de 0.7, 0.5 o manejar uno de 0.42. Vamos a explicar el factor K. Vamos a pasar a esta imagen. Entonces, lo más importante que debemos conocer es que las láminas, al momento de estar haciendo corte y doblez, pues sufren una deformación plástica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el acero ya no regresa a su misma posición o a su misma forma original, porque ya queda una deformación permanente. Cuando se hace el doblez de la lámina, hay partes de la lámina que se someten a esfuerzos de tensión, donde la lámina se alarga, y también a esfuerzos de compresión, donde la lámina se comprime. Eso es lo que vamos a poder observar. Asimismo, nuestro factor K se va a encontrar en la fibra neutra, que se va a encontrar en el espesor del material. De alguna manera podemos interpretar a la fibra neutra como una línea imaginaria en la cual la distancia de la lámina, a pesar de el doblez, no cambia sus dimensiones. Por un lado sufre esfuerzos de tensión y por otro lado el de compresión. En ese punto la lámina sigue conservando sus mismas características. Vamos a verlo en el programa. Esto es importante porque esto nos va a ayudar a hacer el correcto cálculo del desarrollo de la lámina o el desarrollo de la chapa para poder cortar una lámina en una medida específica y obtener mi
pieza terminada. Vamos a verlo rápidamente aquí en el programa mediante un pequeño ejemplo. Voy a dar un clic en nuevo, pieza y aceptar. Voy a trazar aquí rápidamente en alzado un nuevo croquis y voy a trazar únicamente con línea dos perfiles. Voy a presionar la letra F y voy a seleccionar ambos y voy a forzar a que sean iguales. Y voy a acotar uno con un valor de tan solo 10 milímetros. Como es representativo ahorita, con eso es más que suficiente. Vamos a salir del croquis. Voy a ir a la vista isométrica y aquí en la parte de chapa metálica siempre se comienza con brida. Vamos a observar que hay otros parámetros importantes que aún no hemos explicado. Pero con lo que tenemos al momento vamos a interpretar lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos que podemos cambiar qué tan grande es la lámina, ¿no? La longitud de la lámina. Ahora, también podemos controlar el espesor, que el espesor pues viene determinado este, por el calibre de nuestra lámina. En este caso viene un valor de 1. Y también agrega un radio de pliegue. Ese también lo podemos cambiar. Ahorita nos maneja uno de 3. Podemos cambiar a un radio de pliegue de 2 sin ningún problema. Y también nos dice la fibra neutra de pliegue. ¿Basado en qué cosa? En el factor K. Sería de lo principal, con un valor de 0.5. Más adelante vamos a explicar el desahogo automático. Vamos a dar un clic aquí en la palomita de aceptar de momento. Voy a cambiar un poco la vista y voy a ir aquí para poder explicar un poquito. Ahora, ¿qué es lo que voy a poder observar? Aquí con marca voy a realizar lo siguiente. Para el factor K, lo más importante es lo siguiente. Si esta es mi referencia, aquí voy a tener un factor K de 0. Recuerden que estoy observando el espesor de la lámina. Y hasta el otro punto tendría un factor K de 1. Sería de lo principal. Esta sería la escala. Un factor de K igual a 0 o a 1, que es donde se encontraría la fibra neutra. En este caso, el programa dice, ¿quieres un factor? O agregamos un factor K de 0.5. Aquí lo tenemos. Entonces, en este caso, el que agregamos es igual a 0.5. Pero recuerden que estábamos acá en el archivo y de acuerdo a este proveedor, pues nos daba algunos valores. Puedes manejar un factor K de 0.3, puedes manejar un factor K de 0.5 en espesores de 4 a 4.5 milímetros o un factor K de 7 en espesores de 6 milímetros. Entonces, regresando acá al programa, esto es lo que hemos agregado ahorita. Entonces, ahorita con lo que hemos hecho, nuestro factor K es de 0.5. Eso indica que nuestra fibra neutra está al centro de todo el espesor. Sería lo más importante. ¿Por qué es importante determinar esto? Vamos a regresar aquí. Siempre se hace en la práctica, incluso vamos a avanzar un poquito más, donde vamos a ver que ya hay algunas tablas también de referencia. Recuerden, pues la lámina es un producto comercial y tiene espesores nominales o el ideal, pero igual dependiendo del proceso de fabricación de la lámina, si fue laminado, estirado, rolado, laminado, en frío, en caliente, pues vamos a tener ciertas condiciones de tolerancia y ahí es donde hay variaciones. Incluso aquí nos dicen los espesores mínimos y los espesores máximos que pudiese tener esa lámina. Igual, ya de manera práctica, pues identificar claramente al proveedor y determinar cuáles son esas tolerancias. Es importante
porque de esta manera vamos a obtener el desarrollo de chapa. En este caso vamos a salir aquí de la marca y voy a ir aquí a este aspecto. Voy a regresar aquí en chapa metálica y aunque sea esta pieza muy sencilla, que sería ya lo que yo necesito, voy a comenzar a obtener el desarrollo. Por ejemplo, recuerden que aquí ahorita tenemos un valor de 17.93. Ese sería el desarrollo total de la lámina, de la placa, de la chapa. Si observamos nuestro valor de referencia con la cual nosotros construimos la geometría, vamos a regresar aquí, donde teníamos un valor de 10 y 10. Aquí teníamos nuestro valor, miren, 10 y 10. Entonces, pues ahora, una vez que desplegamos, pues observamos que tenemos una distancia de 17.93. ¿Esto por qué pasó? Pues por el factor K. Si yo cambio el factor K, va a cambiar esa distancia. Vamos a observarlo acá claramente. Si seguimos lo que dice el proveedor, para estos espesores pequeños, desde 0.6 hasta 3 milímetros, utilizo un factor K de 0.3. Voy a regresar aquí al programa y voy a ir a chapa metálica. Voy a volver otra vez a editar. Y este factor K lo voy a cambiar con un valor de 0.3. Voy a salir de aquí y voy a actualizar todo esto. Ahora voy a volver a desplegar la chapa y otra vez voy a medir el desarrollo de la chapa. Hay un valor de 17.61. Hubo un pequeño cambio, pero esto es importante, ya que esto es un pequeño ejemplo. Ya en una pieza verdadera, pues tiene muchos más pliegues. Bueno, voy a tratar de continuar con algunos otros aspectos importantes. Ahora, aquí también ya esto aplica pues cuando estemos enfocados de lleno en este tema, empezar a identificar los espesores de las láminas y los dobleces mínimos que podemos tener. Por ejemplo, aquí, si yo quisiese hacer ese doblez que ahorita lo marcamos, nuestro perfil inicial era 10, estamos todavía posible porque la distancia mínima para poder hacer el pliegue debe ser de 5 milímetros, de acuerdo al espesor que nosotros tenemos. Bueno, hasta 0.9, porque de 1.2 a 1.9 nos marcan 8. Nosotros tenemos 10, creo que estamos en el valor indicado, que es donde estamos cambiando un poco nuestro radio de plegado. Nuestro radio mínimo de plegado debe ser un valor de 1.3 para estos espesores de lámina o un radio mínimo de 2. Entonces, si yo cambio acá, regresamos y vamos haciendo la corrección también ahora en el radio de pliegue, voy a editar la operación y este radio de pliegue ahorita está en 2. Aquí lo tenemos. Vale, entonces está bien, pero vamos a ver cuánto le dimos acá realmente. Aquí tiene el valor predeterminado de 2. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, es posible un valor de 2 y un valor mínimo de hasta 1.3. O sea, son mínimos, pueden ser un poquito más grandes. Entonces ahí estamos dentro del parámetro indicado. Esto sería de lo principal. Ahora que también vamos a indicar lo siguiente. Vamos a seguir. Aquí vamos a poder observar que también cuando voy a hacer también perfiles en U y también me indican los punzones que van a estar montados en la prensa o martinetes en caso de por ahí troqueles también, pero también se utilizan prensas. Bueno,
Y pues les dejamos aquí el archivo para que lo puedan leer a detalle. Ahora vamos a continuar con lo que nos dice también SolidWorks. Ahora, ¿cuáles son los métodos para chapa metálica? Existen dos principalmente: modelado de la pieza, tal y como lo acabamos de hacer en este momento, y la primera operación es brida base. A partir de ahí voy a utilizar las herramientas disponibles para crear el producto que yo necesito. La segunda opción es tener ya una pieza modelada y lo que vamos a hacer es que la vamos a convertir en chapa metálica para poder obtener su desarrollo de lámina. Sería de lo principal. Son las dos formas en cómo trabaja SolidWorks. Vamos a seguir avanzando. Esto es importante. Ahorita si se dieron cuenta, pues yo voy cambiando ahí valores guiándome en una tabla de referencia de algún proveedor. Puedo también hacerlo de manera real, empezando a ver cuál es el radio mínimo, radio máximo, hasta encontrar el factor K ideal. Pero también les comenté que ya hay calibres de chapa metálica. Vamos a regresar a nuestro mismo ejemplo. Por ejemplo, aquí debemos de identificar el material de la lámina, cómo es el proceso de corte y doblez, el factor K asignado de 0.5 y un factor de unidad. SolidWorks ya tiene programados algunas tablas de referencia, pero igual el usuario puede personalizar las tablas. Vamos a ver qué es lo que ya tiene el programa. Bajo este mismo esquema voy a volver a editar el parámetro de chapa metálica y ahora voy a seleccionar aquí, miren, voy a dejar estos valores, pero ahora voy a palomear utilizar tabla de calibres. Esto es bueno porque si voy comenzando, pues a lo mejor no tengo mucho control de los parámetros que ahorita vimos. Y aquí ya me voy a basar en una guía, en algo que ya tiene el programa. Por ejemplo, aquí hay tablas de ejemplo y podemos obtener algunas unidades. Por ejemplo, si fuera una tabla de ejemplo para aluminio, ¿vale? Entonces la seleccionamos aquí y va a empezar a cargar el programa los valores predeterminados que ya tiene. Ahorita se nos va a mostrar la tabla en Excel de calibres. Esperamos un momento. Ok, y aquí ahora vamos a tener el material que es aluminio troquelado. Sería de lo principal. Nos indica un calibre. Podemos tener desde calibre 10 hasta calibre 26. De acuerdo a nuestra geometría que nosotros teníamos un espesor aproximado de 1 milímetro. Vamos a ver en los valores nominales, pues podríamos tener un calibre 19 o un calibre 20, de acuerdo a lo que existe comercialmente. Regresamos aquí y vamos a seleccionar un calibre 19 o un 20. Por ejemplo, no hay 18, pero si hay 20, vamos a seleccionar 20, que aproximadamente también son valores ahorita representativos, con un espesor de 0.89 milímetros. Vamos a regresar aquí y ya tengo aquí el factor K que maneja pues este ejemplo es un factor K de 0.5. Antes de avanzar, vamos a ver el desahogo automático. Vamos a bajar aquí en nuestra referencia y vamos a ir a este aspecto. Vamos a identificarlo, nuestro radio de pliegue, desahogo automático. Aquí también hay algo importante, pero antes de pasar ahí, vamos a ver caras. También vamos a observar lo siguiente. Déjenme regresar un poquito. Creo que ya me pasé aquí en el archivo. Relación de desahogo. Aquí está. Relación de desahogo.
Aquí lo vamos a marcar también. Y la relación de desahogo, lo que me indica, dice que es relación el tamaño de un corte de desahogo rectangular, cilíndrico o el espesor del material. Una relación de 0.5 realiza un desahogo que afecta a la mitad del grosor del material, o sea, al 50%. Podemos cambiar eso. Bueno, entonces también dice que viene determinado por el corte de desahogo, sea rectangular, cilíndrico o rasgado. En este caso vamos a interpretar cada uno de ellos. También cuando estemos trabajando y sigamos avanzando, vamos a ver este tema, desahogo automático. Para poder hacer los cortes y dobleces, el programa va a tener que hacer algunos cortes adicionales para desahogar la lámina y poder hacer el doblez. En este caso podría ser el rectangular, uno de los más conocidos, rasgado como lo tenemos aquí, simplemente sin dejar un material ahí libre, sino que únicamente marcar la lámina y hacer el corte. Y también un desahogo semicilíndrico, en lugar de dejar esquinas como en el rectangular, pues dejo algunos radios. Estos también los vamos a ir revisando en los siguientes videos. Bueno, regreso aquí al programa. Ahora que lo que nosotros tenemos, pues es el desahogo semicilíndrico. Miren, aquí lo tenemos, rectangular, rasgado y semicilíndrico para nuestro ejercicio. Entonces esto sería importante. Y de esta manera, pues hemos visto algunos de los principales elementos. Vamos a dar un clic en la palomita de aceptar y ahora ya tenemos aquí nuestro valor. Miren, vamos a ver aquí que ya cambió a un valor de 0.9. Ya no es el valor de 1 milímetro el que nosotros teníamos, sino que se ajustó al calibre 20. También el factor K se siguió manteniendo y ahora voy a desplegar esta pieza que pues realmente es muy sencillo y también voy a determinar ahora. Si vemos anteriormente la longitud era más pequeña y ahora ya nos da un valor de 18.48. Si cambio de acuerdo a lo que decía el proveedor con un valor de 0.3 porque es algo pequeño, puedo regresar aquí a chapa metálica y cambiar el factor K que lo maneja de 0.5. Entonces, ¿sabes qué? Quiero reemplazar el valor por un valor de 0.3, pero también guiado por la tabla, mire, que ya teníamos. La regresamos, actualizamos y volvemos a desplegar. Confirmamos que el espesor sea del calibre 20 y ahora vamos a ver ahí un pequeño cambio de 18.19. Realmente pues ahorita es pequeño, el espesor es bastante delgado. Bueno, pues esto es lo que tenemos en chapa metálica. Espero que esta explicación general de algunos aspectos que se tienen que tener en cuenta ya cuando se esté en campo, mucho de esto es a partir de la experimentación al momento de que tienes el lote de la lámina, pero también te pueden ayudar muchos las tablas de calibres. En los siguientes videos vamos a estar usando los parámetros que tiene el programa cargados por default y aquí el objetivo va a ser empezar a ver cómo trabajan cada una de estas herramientas que son las que tenemos, ¿vale? Empezar a hacer algunas bridas, algunas caras en hilete, algunos dobleces croquisados. Va a depender de los ejemplos que vayamos realizando. Por ahora ha sido todo. Espero que sea útil la información que aquí dimos a conocer para ustedes. Suscríbanse al canal y hasta la próxima.